Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros. Dámoles, mi querida esposa y mi persona. Como siempre, estamos agradecidos por usted tomar su tiempo juntamente con su familia para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias por su cariño, su amabilidad, su disponibilidad y atención en estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Ese mensaje va a tener dos partes. Parte 1 y parte 2. Esa es la parte 1 de este mensaje. Conozca tus enemigos. Usted nunca más será el mismo después de esos dos mensajes. Esa es la primera parte. Abra tu Biblia, por favor, la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Decía Pablo, para que Satanás, que se nos reprenda, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ventaja, que Él esté adelante. Sobre nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, está bajo una guerra espiritual tremenda. No ignoramos, o sea, sabemos que Él vino para matar, robar y destruir, que se nos reprenda. Sus maquinaciones, o sea, sus trampas, sus planes. La guerra espiritual es real. Es un asunto muy profundo, muy extenso y teológicamente muy difícil para muchos cristianos de entender, pero todos estamos en una guerra, sea que queramos o no. Todo cristiano, a partir de un momento, toda persona que recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted está en una guerra campal contra el diablo, contra las fuerzas satánicas y sus aliados. Entonces es muy importante conocer, leer, estudiar sobre la guerra espiritual, sobre la lucha espiritual, sobre el conflicto cósmico, como llaman muchos teólogos. Dahmer escribió un libro llamado La guerra espiritual que enfrentamos todos, o la guerra espiritual que todos enfrentamos. Es un libro muy importante que ha sido de bendición a miles de personas alrededor del mundo del habla hispana, para que nosotros podamos entender las estrategias del diablo, cómo él trabaja, cómo él se disfraza, cómo él miente, cómo él engaña, cómo él está para matar, robar y destruir. En un libro del siglo XVI llamado El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, un famoso estratega militar chino, hay una famosa cita donde su autor dice literalmente, presta atención: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria lograda también tendrás y sufrirás una derrota. Pero si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás, serás derrotado en todas las batallas. O sea, si te conoces a ti mismo y al enemigo, vas a ganar siempre. Si no te conoces a ti mismo ni al enemigo, vas a perder siempre. Si conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada batalla que usted gana, va a perder una. Entonces es necesario leer, conocer. Es necesario mantenerse en oración, en ayuno, leer la palabra de Dios, leer buenos libros sobre la guerra espiritual, porque muchos cristianos están viendo en derrota en sus vidas, porque no entienden que el enemigo está para destruirte, está para conquistarte, está para derrumbarte. Él te odia, Él es real, que el Señor reprenda, pero ya está vencido por la cruz, muerte y resurrección de Cristo. Muchos cristianos no conocen al enemigo, sus aliados, su estrategia, que nos está acechando diariamente para hacernos pecar y caer a través de sus trampas. Basta usted o yo dar un lugar, un permiso legal al diablo, un derecho legal a él para tocar nuestras vidas, y entonces nos hará un daño a veces irreparable. Los libros de historia de los Estados Unidos hablan de una batalla de Little Big Horn, en español sería el pequeño cuerno grande, lo cual tuvo lugar los días 25 y 26 de junio del 1876, cerca del río del mismo nombre en el territorio de Montana. Esa fue una de las muchas batallas de la Guerra de las Colinas Negras entre experimentados soldados comandados por el teniente coronel George Armstrong Custer y varias tribus indígenas bajo el mando del gran jefe Sioux, Tazunga Whitco, a quien se le conoce en la historia como el caballo loco. Presta atención. Según algunos historiadores, Custer subestimó a los enemigos, los despreció y los consideró inferiores a sus soldados. Como resultado, el ejército de Estados Unidos sufrió una de las mayores derrotas
en las llamadas guerras indias. También los historiadores dicen que bajo el mando del caballo loco se encontraban guerreros de diferentes tribus. Presta atención, que se prepararon mucho para esa batalla, mientras que el ejército de Estados Unidos se confió demasiado en sí mismo, en su superioridad. Quizá pensaba que los indios se asustarían ante la primera embestida. ¿Cuál fue el resultado? Los indios aniquilaron por completo el regimiento de Custer, porque pelearon en contra suya con un solo hombre. O sea, los indios se prepararon de varias tribus para la guerra contra el ejército de Estados Unidos y los derrotó porque se prepararon mucho y el ejército de Estados Unidos confiaba en sí mismo. Con mucho orgullo y arrogancia fueron derrotados por completo. Y aquí la enseñanza: nunca subestime al enemigo, al diablo y sus fuerzas satánicas que están aliadas en contra suya y mía. Nunca piense que usted puede vencerlo solo. O tus títulos, o tus estudios, o tus dones, o tu capacidad, o tu posición, o tu liderazgo lo puede vencer. A los hombres y mujeres más grandes del mundo que el Señor ha usado, muchos y muchas, Él lo ha derrumbado. Nunca, pero nunca crea en tus talentos y habilidades humanas. Jamás. Mucho menos se confíe de sus dones espirituales sin estar viviendo una vida de integridad. Él le conoce, Él sabe sus áreas débiles. Él nunca te va a atacar en un área fuerte suya. Siempre te va a atacar en tus áreas débiles, en tus puntos flacos, porque Él sabe que de ahí Él te puede derrumbar. Ni los estudios teológicos, ni tuyos ni míos, podrán ayudarnos. Solo el poder de Dios. Nuestros conocimientos teológicos para derrotar al diablo es inútil, pues Él sabe más de Biblia y de teología más que usted y yo puesto juntos. No entre en batalla solo, jamás. Tenga hermanos en la fe que le ayuden en oración y en ayuno. Y prepárate con la palabra de Dios, y usted también en oración y ayuno, porque usted está en una guerra. Ganar o perder. Vencer o ser aniquilado por el diablo. Triunfar o ser deshecho completamente por las fuerzas satánicas. Que el Señor lo reprenda. Nunca haga frente sin el poder, la sangre y el nombre del Señor Jesucristo, sin el respaldo del Espíritu Santo, sin autoridad del cielo sobre usted, sin oración y el ayuno, que hoy en día da mucho más énfasis en los títulos, en los estudios teológicos, do que una vida recta, íntegra, llena del poder de Dios y de la oración. Por eso tanta mortandad en medio del liderazgo y tanta mortandad espiritual en medio de la iglesia, tantos ministros caídos, porque dan énfasis al estudio, dan énfasis en sus títulos, mientras la iglesia está muerta, ministros muertos, concilios muertos, sin poder, sin unción, porque el diablo se echa en el piso y el diablo se goza y da vueltas y se ríe completamente de una iglesia que solo busca el reconocimiento del hombre y los aplausos, porque el diablo sabe que su derrota, la derrota de él y de sus aliados, está en la oración y el ayuno y una vida íntegra y en la palabra de Dios. Usted no podrá vencerle sin estas armas. Sería un suicidio espiritual enorme usted desafiarle sin estar preparado, provocarle para después sufrir una derrota que tal vez sea irreparable para su vida espiritual. Mira lo que dice Efesios 6, versículos 10 y 13. Estar firmes, o sea, parados, para que podáis resistir, solo resistir en el día malo. No dice atacar, desafiar al diablo, solo resistir. Recuerde que en el libro de Judas está escrito bien claro que el arcángel Miguel, cuando disputaba el cuerpo de Moisés con el diablo, solamente el arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Entonces la Biblia dice bien claro, Pablo dice en Efesios 6, para que solamente podéis estar firmes, parados, que puedas resistir. No dice tú atacar ni desafiar. Conozco alrededor del mundo hombres y mujeres que desafiaron al diablo sin estar preparados y hoy están destruidos. El diablo los hizo pedazos a ellos, sus familias, sus hijos, su llamado y su ministerio. No juegues con el diablo. Él sabe más que tú. Él tiene más poder que tú y yo puesto juntos, excepto nosotros con la sangre y el nombre del Señor Jesucristo. Él es real. Él tiene el mundo entero engañado. Entonces usted tiene que tener cuidado cómo usted habla,
cómo usted vive, cómo usted se conduce, porque las fuerzas satánicas y sus aliados son reales. Usted tiene que conocer a tus enemigos. He visto predicadores, evangelistas, misioneros, ministros, pastores caer de la gracia. Es imposible evaluar los daños causados en creyentes y ministros sin preparación ni instrucción sobre la guerra espiritual. Es increíble que tantos no creen en guerra espiritual, y si usted no cree en guerra espiritual, usted tiene que arrancar Efesios 6 de su Biblia y muchos otros versículos que hablan claramente que estamos en una guerra campal contra el diablo, contra las fuerzas satánicas. Nuestros enemigos no son carne y hueso. Nuestros enemigos no son personas, son los que están adentro de ellos y los que están atrás de ellos, que los empujan para hacer las obras malas. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Muchos, por consiguiente, han sido víctimas del diablo de sus huestes. Usted tiene que conocer bien a tus enemigos, pues él le conoce muy bien a usted. No cree que nuestros años de experiencia como cristianos o ministros o en el ministerio nos podrá ayudar en el momento de la prueba, de la lucha, de la tentación. Solamente la gracia y la misericordia de Dios nos podrá ayudar. Recuerde el libro del arte de guerra de Sun Tzu. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tendrás temor de ninguna batalla. Vas a vencer siempre. Si conoces solo a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria tendrás derrota. Ahora, si no conoces ni a ti mismo ni al enemigo, vas a perder siempre. Por eso tenemos muchos cristianos y ministros viviendo en derrota hoy en día, porque no entienden que la guerra espiritual es real. Es real. Lo fue con la tentación de Jesús, lo fue durante el ministerio de Pablo. Pablo dice bien claro, Satanás nos resistió. Entonces usted tiene que tener idea, se lo hizo con Jesús. Mateo 4, Lucas 4, cuando lo tentó, le decía, esto es con el apóstol Pablo. Y los demás ministros no van a ser contra usted y contra mí. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. La lucha, la guerra espiritual en contra del diablo y sus huestes. Es importante que usted conozca a tus enemigos espirituales. El diablo y sus aliados, como nosotros vamos a tratar a nivel tanto humano como espiritual, que estaremos hablando. Sean espíritus malignos o demonios que te conocen a ti mismo y conocen a mí. Por eso la Biblia nos da mucha información sobre la carne, el mundo y el diablo. La razón, para que seamos vencedores. Dios te llamó a vencer, Dios te llamó a ganar, Dios te llamó a triunfar a través del poder y de la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros de la victoria? La seguridad viene lo que nos afirma la palabra a ti y a mí en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias a Dios. No nuestras habilidades, no nuestros dones, no nuestros talentos, no nuestros estudios teológicos, no nuestros títulos. Dios. Gracias a Dios que nos lleva en victoria. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para vencer. De ahí que cuanto más usted lee la palabra de Dios y libros y lo estudie sobre la guerra espiritual, sobre el conflicto cósmico, como los teólogos lo llaman, y usted esté mejor equipado, estarás en contra de las artimañas del diablo, preparado y contra su ejército. Que el Señor reprenda. En su carta a los creyentes de Corinto, Pablo declara para que debemos estar preparados, 2 Corintios 2:11, lo que acabamos de leer, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ventaja, las áreas de nuestra vida espiritual que Él conoce y que todavía no están crucificadas en Cristo. Dice, nosotros, Pablo se incluía, o sea, todos estamos bajo una guerra espiritual, pues no ignoramos, o sea, sabemos, conocemos que Él es real, que Él está por detrás de todo lo que es inmundo, todo lo que es sucio, todo lo que es contra la naturaleza, atrás de todo pecado, atrás de toda legislación y toda ley que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la iglesia y que va en contra de lo que es lo normal en cuestión de la vida, de la sexualidad o otras áreas. Dice, no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus planes, trampas, sus asechanzas. El diablo es real, también es real su ejército, también es real la palabra de Dios y la oración y el ayuno que Dios te dio para vencer. Las maquinaciones son planes, tácticas,
procedimientos, métodos, propósitos, designios, intentos, modos y formas que el diablo intentará usar y usará en contra usted y contra mí. Siempre tenemos que estar a un paso delante en cuanto a conocer sus trampas, aparte de saber cómo, cuándo y dónde podrá el diablo sorprendernos. ¿Cómo podemos lograr esto? A través del ayuno, de la oración y la palabra. Muchos cristianos ministros han sucumbido en sus ataques porque no vigilaron lo suficiente en sus vidas espirituales y por consecuencia Él los derrumbó. Que el Señor los reprenda. Aquí tienes lo que ordena la palabra de Dios a nosotros en Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra participéis del apóstol nos insta a que no le demos lugar, ningún derecho legal, ni abramos una brecha para que el enemigo con sus armas mortales pueda alcanzar nuestra alma, ni debemos darle una ventaja. La gente dice, el diablo me tentó, el diablo me está haciendo eso, pero la gente da el derecho legal, le abre una puerta, un área de su vida que invita a la acción de Satanás, del diablo, que se nos reprenda para tocar a usted. Usted tiene que darle un derecho legal, un permiso. Al contrario, él no tiene poder sobre usted o sobre yo, los cristianos lavados y santificados en la sangre de Cristo. La Biblia dice bien claro y de manera categórica en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Entonces hay cristianos y ministros que dan lugar al diablo. Entonces viene el embate de espiritual, entonces vienen las consecuencias. Si le damos lugar al enemigo, le abrimos una puerta y le damos permiso para que entre con total libertad y derecho legal en la esfera espiritual de nuestra vida. Entienda esto una vez por todas. Usted es el que da derecho legal al diablo en su mente, sus pensamientos, cuando usted es tentado, cuando usted cede a la tentación. Tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Usted está dando conscientemente, con su libre albedrío, su permiso, es una elección. Usted escoge darle a él el lugar. Entonces vienen las consecuencias. Entonces, como resultado, se apodera poco a poco de las áreas de nuestra vida hasta darnos una fortaleza. ¿Dónde? En nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Por eso la Escritura nos advierte que velemos y oremos. Mateo 26:41. ¿Para qué? Dijo Jesús, orad y velad para que no entréis en tentación. La tentación es pecado, pecado es ceder a la tentación, pero si usted ora y ayuno, usted tiene que vencer y resistir para que no entréis en tentación, no cedéis a la tentación. Nos invita para que podamos prepararnos con la armadura de Dios, como describe Efesios capítulo 6, Damos lo hace de una manera extraordinaria en su libro. La guerra espiritual que enfrentamos todos, Efesios 6, las armas con las palabras griegas y lo que quiere decir para nosotros hoy en día. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahí está, firme solo, parados de pie contra las acechanzas del diablo. En inglés sería be able to stand, solo estar capaz de quedar de pie. No está hablando atacar, ni desafiar, ni provocar al diablo, solamente estar de pie. Entonces usted tiene que tener mucho
Las acechanzas son emboscadas, sorpresas, lazos y estrategias que el diablo ha empleado, emplea y empleará contra usted y contra mí. ¿Qué son acechanzas? Una acción hábil e engañosa, acciones que el diablo prepara para derrubar a usted y a mí, que se nos reprenda. Aparatos que él usa, dispositivos que él usa, maniobras que él usa, como los ejércitos en maniobras militares. Una treta, un engaño, truces. El diablo es mentiroso, es engañador. Muchas veces él usa la propia palabra para engañar a los cristianos, porque él usó la palabra en contra de Jesús, Mateo 4 y Lucas 4. Usó la palabra, está escrito. Jesús, ¿qué decía? También está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, si te echa de ahí de abajo, él dará orden a sus ángeles. También está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces ponga esa palabra adentro de su corazón. El diablo decía, está escrito, si tú me adorares a mí, te doy todo, porque a mí fue dado. También está escrito, solo a Jehová tu Dios adorarás. Un confronto teológico entre Jesús y el diablo. Venció Cristo, usando el libro de Deuteronomio, por el poder de la palabra. Jesús estaba en ayuno, oración, la palabra, lo que el diablo no puede resistir. Oración, ayuno y palabra. Eso es lo que derrota el poder del diablo. Muy importante estudiar, muy importante ir a un colegio, muy importante ir a una universidad, muy importante los estudios teológicos, pero si usted se basa en esto, el diablo va a hacer pedazos de usted. Usted tiene que vivir una vida recta, una vida íntegra. El enemigo ha derrumbado a grandes y poderosos hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo, y yo los he visto. Y no quiere usted ser una víctima más. No juegue con el diablo porque él no está jugando con usted. Jamás crea que no le alcanzará algún pecado. Preste atención a lo que le voy a decir. Nunca piense que no le podrán tentar, ni que jamás caerá en una trampa con el sexo opuesto. Nunca piense. La mayor mentira que el diablo puede sembrar en tu mente es que usted piense que cosas así no le van a suceder a usted. Esa es mentira. No lo crea. Eso no es cierto. Ponga esa palabra en su corazón. La meta del diablo que se nos reprende es conquistarlo, derrumbarlo y destruirlo. Conquistarlo, derrumbarlo y destruirlo. Conquistar alguna área de tu vida a través de tus pensamientos. La palabra dice bien claro que usted tiene que guardar y renovar tus pensamientos. Romanos 12. Derrumbarlo para hacer daño a la obra de Cristo, al nombre de Jesús. Y para hacer un escándalo y destruir a usted y destruir su familia, su casa, tus hijos y tu ministerio. Para traer desgracia a la obra de Dios, avergonzar el nombre de Jesús, haciendo pedazos de tu vida y de tu reputación. No vale la pena. Yo viajé alrededor del mundo, 74 países. Usted tiene que tener cuidado con quien usted habla, con lo que usted dice, con quien usted trata. Usted tiene que tener un cuidado extraordinario. No vale la pena en un momento de debilidad echar todo afuera por la borda. Tu unción, tus credenciales, tu poder, los libros que has escrito, tu esposa, tus hijos. No hay manera de usted pensar, no hay ganancia ninguna en usted perder todo lo que Dios te ha dado. Todos esos años, por un momento. Yo he predicado la palabra de Dios ya por 40 años alrededor del mundo. Usted puede perder todo en cuestión de segundos si usted no cuida su vida espiritual. Todo lo que usted edificó con trabajo, con viajes, con esfuerzo, con lágrimas, con oración, con ayuno, con críticas y celos de los demás,
Entonces usted tiene que tener cuidado de vivir una vida extraordinaria. Porque como dice el dicho, después de la leche derramada, ni llorar es bueno. Usted tiene que pensar, no hacer, evitar sabiamente todo el pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Y recuerde, el pecado siempre te llevará más lejos de donde usted quiere ir. El pecado siempre te costará más caro de lo que usted quiere pagar. Y el pecado siempre te mantendrá más tiempo que lo que usted quiere estar. El pecado siempre tiene consecuencias. Como dicen números bien claros, tu pecado te va a encontrar. Entonces, todavía hoy, muchos arqueólogos están analizando más de 5.000 artefactos y fragmentos de cosas que se encontraron y recuperaron de la terrible derrota del ejército de Estados Unidos frente a la alianza indígena de esta batalla de 1876. No quiero usted ser un pedazo más que se quede en el campo de batalla delante de la guerra espiritual en contra del diablo. Sé sabio, ve el peligro que está delante de usted, vea, corte una relación, cuidado con las redes sociales, tenga cuidado. El diablo vino para matar, robar y destruir. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Luche en oración, en ayuno por tu familia, por tus hijos, por tu ciudad, por tu ministerio. Hágalo con sabiduría, estudie la palabra de Dios, sepa, conozca al enemigo, lea libros de que en la Biblia nos advierte, 1 Pedro 5:8, sé sobrio y velá, porque el diablo es vuestro adversario, el que no cree en guerra espiritual, de este versículo. 1 Pedro 5:8, sé sobrio, sé inteligente, sabios, y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, alrededor anda, buscando a quien devorar. Que el Señor te reprenda. Ese es el final de la primera parte. Queda con nosotros para la segunda parte de este mensaje. Conozca a tus enemigos. Muchísimas gracias y vamos a estar nuevamente juntos.